Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio, buenas tardes Ricardo y buenas tardes a las personas que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, como dirían los clásicos, ¿no? Los clásicos, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un placer estar contigo este jueves. Un saludo también a Víctor y al público que nos está siguiendo. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, pues, y Ricardo, hoy no está con nosotros nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, sigue con actividades académicas y de trabajo de campo, no podrá estar hoy con nosotros, así es que vamos a tener una mesa con la voz muy clara y muy directa de ustedes en todos estos temas. Vamos hablando, Víctor Ronquillo. Eh, la Fiscalía General de la República ha emitido una nueva orden, ha conseguido una nueva orden de aprehensión contra el Güero Palma, que ya no será liberado. Esas historias tan peculiares con una historia como la del famoso Güero Palma, historias que parecieran ya sepultadas ahí en los archivos judiciales y en las estancias carcelarias, pero de pronto surgen de nuevo. ¿Cómo ves este tema, Víctor? Bueno, mira, lo primero es que hace algunos años, cuando al Güero Palma lo acababan de detener y también se hablaba de la insuficiencia de los elementos para acusarlo y procesarlo, se mencionó mucho a un juez asentado allá en Guadalajara, en Jalisco, y yo tuve ocasión de ir a entrevistar a ese juez. Era otra época, era otro momento. Yo pude llegar con la cámara a su despacho y encontrarme con un hombre francamente atribulado, temeroso, y que escuché, fue la primera vez que escuché decir desde alguien integrado al Poder Judicial este tema o este dilema de plata o plomo, de lo que después se habló por muchos años. Llama la atención el que años después el Güero Palma enfrente o encuentre el modo jurídico para liberarse de una acusación que era la última que tenía en su expediente en términos de asociación delictuosa. Cuando a todas luces, pues el hombre era parte de un grupo delictivo, ¿no? Se dice que es fundador del cártel de Sinaloa, aunque lo cierto es que esta organización pues tiene antecedentes, ¿no? Previos a la presencia del Güero Palma. Pero me parece que esta argumentación de plata o plomo sigue siendo parte de lo que se encuentra hoy en el Poder Judicial, sobre todo en términos de la acusación, de las decisiones judiciales, en términos de lo que se encuentra con realidades de criminales vinculados con el narcotráfico y con el crimen organizado. En ese momento, el juez me dijo, es que lo que ocurre es que hay elementos procesales que no se ajustan al debido proceso. Esto suena muy familiar, ¿no? Hoy en día. Lo Sí. otro, que ya volviendo al tiempo presente, la defensa del Güero Palma alude a que se elaboró de una manera muy apresurada una orden de aprehensión vinculada a un delito ocurrido hace años en Guerrero. Lo cierto es que en otro ámbito y que tiene que ver con lo que acontece, no hay duda de que el Poder Judicial desde hace muchos años responde a intereses en ocasiones muy oscuros o actúa de acuerdo al temor de lo que pueda acontecer, ¿no? La vieja consigna de plata o plomo está vigente no solamente en asuntos criminales, sino también en asuntos de amplio interés político, ¿no? Y Oye, esta Víctor, discusión, sí, dime. Víctor, y también fiscales y agentes del Ministerio Público que con frecuencia elaboran intencionalmente mal Claro. las consignaciones para que luego los abogados de esos criminales con mucha capacidad de convencimiento por la buena o por la mala, pues le hagan ver al juez y le digan, mira, aquí viene mal integrado de origen, no solo por los Sí. jueces, sino por fiscales o ministerios públicos. Víctor. Claro, justo el juez en ese tiempo y en ese momento me enseñó lo que tenía él como elementos presentados por el Ministerio Público, ¿no?
y me hacía evidente que esa averiguación previa venía mal integrada desde el principio, mal desde su origen, ¿no? Esa fue su argumentación. Lo que yo creo sin duda es que lamentablemente, y eso lo sabemos todos, existe en el Poder Judicial una enorme corrupción. Y lo otro también, hay que decirlo, en el otro ámbito, en el ámbito político, mira, al final de cuentas, responden a intereses de clase. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura, y éramos vecinos de la Facultad de Derecho, ¿no? Y teníamos pues una rivalidad, pero esa rivalidad estaba dada a partir de lo que podemos considerar pues la visión del mundo, ¿no? Y la ideología que en esos momentos proliferaba en la Facultad de Filosofía y Letras, una ideología de izquierda progresista, creo yo, en muchos ámbitos, y en la Facultad de Derecho, que yo fui y les escribí un graffiti en la pared que decía, jodidos ustedes que estudian Derecho para vivir de lo contrario, lo cual ahora vuelvo a, ya no voy a hacer el graffiti, pues, ¿no? Pero lo vuelvo a decir con mucho sentido, con mucho entendimiento, y después de haber, pues, transitado por la vida entrevistando a muchas personas ligadas al Poder Judicial en este país. Víctor, ahora videografiteas aquí en tus columnas y en tus claro, son grafitis, ¿no? Hablados y expresados. Claro. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves el tema del Güero Palma como un ejemplo de esos zigzagueos, de esas circunstancias extrañas? Ya hablamos con Víctor Ronquillo del tema procesal, lo que tú nos quieras agregar, Ricardo, pero también a veces pareciera que hay una especie de temor para liberar algún tipo de jefes del crimen organizado, como es el caso del jefe de jefes también, a quien tampoco se ha querido liberar a pesar de gestiones y de la edad, como que sería una ofensa a Estados Unidos el aplicar ciertos criterios judiciales que podrían ser válidos también en ese contexto internacional. Ricardo, tu opinión. Sí, mira, Julio, es una larga historia la del Güero Palma de tropiezos, corruptelas por parte de la antigua PGR, desde la detención del Güero Palma en 1995. Hay que recordar que el Güero Palma fue extraditado a Estados Unidos, donde tenía una cuenta pendiente, compurgó y luego fue traído de nuevo a México e internado en un penal federal, donde por lo menos en 2 ocasiones, o 3, si no mal recuerdo, ha estado a punto de recobrar su libertad. La última, bueno, una de las más recientes fue el año pasado, que incluso salió de la cárcel y ahí mismo fue detenido y sometido a un arraigo domiciliario por parte de la Fiscalía, porque le estaban pues rascando a los expedientes para ver si había o no alguna cuenta pendiente todavía. A mí me parece que lo que está ocurriendo ahora es un tema más político que legal o jurídico. Es decir, el Güero Palma hace rato debió estar ya en la calle. Es decir, no hay un solo delito ya que por narcotráfico o cualquier otra modalidad del crimen organizado que lo mantenga, lo pueda mantener preso. Ya compurgó la mayor parte de los delitos. Ahora se le atribuye uno, que es un homicidio de un policía que ocurrió hace unos 28 años, 30 años. De acuerdo con su defensa, pues de este delito ya también, por el tiempo que ha transcurrido, pues al parecer está compurgado, o si no, está por ser ya compurgado esta pena que se le impondría. Pero independientemente de estos vaivenes legales, y como bien lo decía Víctor, toda esta corrupción en la PGR, en la integración de carpetas, donde pues los ministerios públicos se prestan muchas veces para integrarlas mal. Es decir, no es un tema de incapacidad, es un tema de corrupción, y muchas veces los jueces, algunos federales, le enmiendan la plana al Ministerio Público, es decir, suplen sus deficiencias, pero en otros casos, dependiendo también el tamaño del billete que haya de por medio, pues no hacen nada y ponen en libertad a personajes como este. El Güero Palma, con independencia de toda esta situación legal,
desde un punto de vista periodístico es un extraordinario personaje. Es decir, es uno de los personajes que yo he retratado en varios momentos. Me parece muy interesante su historia. Es una historia, pues, como pocos ha cargado a cuestas casos de, por ejemplo, accidentes aéreos, aquel avionazo en el que pues, no murió, sino quedó fracturado de piernas y de brazos. Luego el asunto de la venganza de Miguel Ángel Félix Gallardo, presuntamente por el robo de un cargamento de cocaína. Esto derivó en una venganza. Contrató a un personaje venezolano que enamoró a la esposa del Güero Palma y ambos... Sí, te escuchas bien, Ricardo, sí. Sí, es que de pronto la pantalla se quedó en oscuro. Sí. El personaje se llevó a la esposa del Güero Palma y a sus hijos, y obviamente la esposa fue asesinada. Es una venganza terrible, ¿no, Ricardo? Sí, incluso, bueno, le mandaron la cabeza en una caja de regalos, y los dos hijos del Güero Palma fueron aventados al vacío en un puente en Venezuela. Bueno, es más o menos la historia que se le atribuye a Miguel Ángel Félix Gallardo, de quien el Güero Palma fue lugarteniente, más o menos allá por los años 70, 80, quizá un poco antes del 80. Estaba también el Chapo Guzmán figurando ya entonces como lugarteniente de quien en ese momento era el empresario capo más importante de este país, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien se le atribuye el rediseño de lo que hoy se conocen como los cárteles. La nueva dinámica del narcotráfico se le atribuye a Félix Gallardo, porque antes los grupos criminales, como el cártel del Golfo, entre otros, eran organizaciones piramidales, y según informes de Estados Unidos y también de la inteligencia en México, Félix Gallardo rediseñó las estructuras de los cárteles, los estructuró de manera horizontal, más dinámicos, más agresivos y más eficientes en toda la actividad del tráfico de drogas. De ahí viene el Güero Palma. Yo creo que en este momento esa acusación por homicidio, si no está bien sustentada, que es lo más probable, pues es posible que el Güero Palma salga. Pero también hay un aspecto que tú mencionaste que vale la pena resaltar, que es el tema político, el impacto político, sobre todo ahora que está la presión de Estados Unidos por el asunto del fentanilo, el tráfico de drogas, la presunta protección a algunos personajes de la mafia. Entonces el momento político no es propicio para liberar al Güero Palma, aun cuando ya el Güero Palma pues prácticamente no tendría nada que hacer en el crimen organizado. Es un hombre de más de 80 años, enfermo, que yo creo que su preocupación en este momento más bien debe ser su cuestión personal de salud, que estar ansioso por regresar a su caso parecido a lo de Félix Gallardo, ¿no, Ricardo? Que tampoco hubo una serie de objeciones para evitar su salida. Sí, exacto. Él ya debió, digamos, también salir, estar en prisión domiciliaria, como sí lo logró Don Neto. Don Neto está compurgando lo que le falta en prisión domiciliaria. El propio Mario Villanueva, acusado de servir al cártel de Juárez, pues también está compurgando en su casa. En fin, pero para ciertos personajes, pues estos beneficios no han aplicado. Entiendo que pues pesa mucho también la presión estadounidense. Yo creo que esto es lo que ha mantenido al Güero Palma en prisión, y veo complicado que pueda salir pronto, es decir, quizá en otro momento, pero en este momento, aun cuando legalmente tenga la razón, va a ser difícil que lo saque. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, vamos a continuar con el graffiti, si nos permites, claro. en este tema. En este tema. Ahora yo soy el que veo aquí la pantalla negra, ¿me escuchan? Ya, sí. ¿Quién sabe qué significarán esas pantallas negras? Pero de repente apareció. Víctor,
el derecho en sí es conservador, trata de conservar el estatus de una sociedad, ese estatus diseñado por los poderes políticos y económicos que hacen las leyes y que imponen un sistema judicial para que se cumplan en ese sentido, que es un sentido de los poderes dominantes, es mi punto de vista, que coincide pues con lo que tú, el joven Víctor Ronquillo, andaba por ahí grafiteando. Pero la pregunta es esta: ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por naturaleza, es conservadora? ¿Debe ser conservadora? Víctor, esa pregunta en concreto. Segundo, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde tu punto de vista, ¿los integrantes deben ser electos por voto popular o un voto indirecto, apelando a la especificidad del conocimiento que deben tener esos juzgadores? Víctor. Bueno, en principio, yo creo que cualquier ejercicio intelectual que desarrolle el ser humano tiene que ver con un proceso civilizatorio, ¿no? Tiene que ver con la construcción de una realidad humana y social que apunte a una mejor condición para todos nosotros, ¿no? En ese sentido, el propio derecho como ciencia social tiene que atender a esas perspectivas de alguna manera que están relacionadas con el cambio histórico social. El tema que tú pones sobre la mesa de cómo priva en el derecho una perspectiva conservadora, me parece que tiene que ser superada desde una nueva, o existe en el derecho una corriente de pensamiento que está convencida de que los procesos jurídicos tienen que velar por los intereses no solamente de las mayorías, sino de un Estado de Derecho proclive a una mejor condición humana, ¿no? Esto es muy importante, porque al final de cuentas, lo que encontramos en la Suprema Corte de Justicia y en otros ámbitos del Poder Judicial son personas formadas bajo estos criterios del derecho conservador, ¿no? Y además, hay que decirlo, pertenecientes a un grupo social, cultural, que lejos de mirar de fondo las posibles realidades políticas y sociales con ánimo de cambiarlas, pues son evidentemente conservadores. Pensemos en la Facultad de Derecho, pensemos en las facultades de Derecho o en las escuelas de Derecho de muchas universidades. Obviamente hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Y hay personas abocadas al derecho que comparten y se alinean a procesos de transformación social, ¿no? De izquierda, y acompañando los derechos humanos, ¿no? De muchas personas en diferentes ámbitos. Pero tristemente lo que priva es esa perspectiva. A mí me parece que lo que hemos visto hasta el día de hoy pone en evidencia las limitaciones de la democracia liberal, Julio, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que encontramos es otra vez las decisiones políticas trascendentes para el conjunto de la sociedad, tomadas por un grupo que corresponde a intereses, a perspectivas, a realidades de su clase social, ¿no? Creo que en ese sentido habría que abogar por dos realidades, ¿no? Una, la primera y determinante, es a futuro la construcción de una sociedad donde los intereses de las mayorías priven y existan expresiones de accionar político que superen a esta democracia representativa y horizontal. Una democracia lineal, autogestiva, diferente a la que se da en estos momentos en muchos países del mundo, ¿no? Es posible, ¿eh? No voy a abundar mucho sobre cómo es posible que estos procesos autogestivos se generen, y de hecho se generan
en muchos ámbitos de nuestra propia realidad. Habría que ver los usos y costumbres en Oaxaca, por ejemplo, o lo que ocurre en Michoacán con muchos pueblos de la meseta michoacana. Pero lo que me parece también muy importante y determinante, que en vías de que construyamos esa sociedad y como vehículo para construirla, sí es importante y a mí me parece determinante que cada vez de mayor manera tengamos posibilidades de abatir estos cercos, ¿no? Que impiden una auténtica democracia. Sí creo y estoy convencido que la elección de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia tiene que pasar por una elección en la que participemos los ciudadanos, que no se reduzca a los intereses partidistas como ha ocurrido evidentemente, ¿no? Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? ¿Elegir o no elegir por voto directo, voto popular, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, y por otro, preguntarte si en caso de que se diera esa opción del voto popular para elegir a los ministros, ¿crees que eso ayudaría realmente a resolver los problemas estructurales del Poder Judicial de la Federación? Yo creo que sí, Julio. Ese sería un ejercicio de apertura, de que la sociedad pudiera participar de manera más directa en la elección, en la selección de jueces, magistrados y ministros. Hay una propuesta por ahí que se le hizo hace, no sé, como unos 3 años a Ricardo Monreal, pero en el sentido de, no propiamente de los jueces y ministros, sino crear unidades, una especie de auditoría social, contraloría social a nivel regional, con el objeto de que la propia sociedad audite a sus futuros alcaldes, legisladores locales, gobernadores, legisladores federales, que la propia sociedad sea la que audite la vida privada, la vida pública, las fortunas, bien habidas o mal habidas, para que la sociedad sea la que decida quiénes son o quiénes pueden ser sus futuros candidatos. Y en aquel momento, Ricardo Monreal, según me comentaron, respondió, no le podemos dar tanto poder a la sociedad. Es decir, todavía no es momento, pero sin embargo ese paso, tarde que temprano, se tendrá que dar, porque es una forma también de impedir o frenar la filtración de personajes de la delincuencia organizada, o que la propia delincuencia organizada financie candidaturas, como ocurre ahora, que lanzan a sus propios miembros para ser alcaldes. Es decir, sí, hoy ese es un fenómeno que está generando mucho daño en el país. Es decir, el 80% de los alcaldes de este país tienen alguna relación directa o indirecta con el crimen organizado. Los jefes de policía son al mismo tiempo jefes de plaza de algún grupo criminal. Y obviamente esta situación, a esta situación grave no escapa el Poder Judicial. Víctor mencionaba hace rato lo de un juez que trató en su momento el tema del Güero Palma. Es decir, el Poder Judicial requiere una sacudida, un verdadero saneamiento, y creo que este paso, este posible paso que se pueda dar, de que la sociedad elija a sus jueces, a sus ministros, puede ser una solución a este grave problema de la corrupción. Porque mientras los ministros son apoyados, son nombrados por el presidente y luego son ratificados por el Senado, pues todo esto tiene un matiz estrictamente político, pero es decir, no tienen representación social. Es decir, los legisladores obedecen al presidente, no obedecen a la sociedad, de tal manera que siguen permeando los intereses de partidos, los intereses de grupo, los intereses del crimen organizado, intereses económicos, por encima
de los intereses de la sociedad. De tal manera que, bueno, ¿a quién responde esta situación de corrupción del Poder Judicial? Pues a los propios criminales, ¿no? A los criminales que están allá afuera traficando drogas, asesinando, o bien a los grandes corruptos de este país que están en importantes puestos o que ya ocuparon importantes puestos y que resultaron beneficiados con las decisiones de los jueces. Es decir, el problema de la justicia en México es precisamente la corrupción. En México la justicia se compra y se vende, y los males de la justicia pues son los males del hombre, los intereses oscuros que siguen imponiéndose permanentemente en todos los ámbitos de la justicia, por desgracia, de tal manera que, bueno, si este paso de que sean nombrados los jueces o los magistrados por la sociedad, sería un gran paso para poder transparentar toda esta situación oscura, pero veo muy difícil que se pueda dar. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, además de impactos políticos y visuales con lo del graffiti y los grafitis, ya hubo también aquí repercusión en el chat donde me señalan que no debo decir en plural grafitis porque el graffiti en sí mismo ya lleva su plural. No es así y recurro a lo que dice la Fundación para el Español Urgente, que dice, el término graffiti, que tiene número plural en italiano, se ha adaptado con la forma graffiti, que en español tiene número singular y cuyo plural es grafitis. Esta divergencia de números se refleja también en otras adaptaciones como espagueti o ravioli, que aunque proceden de plurales italianos, en español tienen valor singular. Dicen que también se puede usar grafito con el plural grafitos. Es una forma válida, aunque tiene menos uso. En conclusión, es correcto absolutamente decir grafitis, sin la doble T, simplemente castellanizado, graffiti en singular, grafitis en plural. Bueno, Víctor, después de esta pequeña disculpa, aquí estás. Está muy bien, está muy bien. Víctor Ronquillo, el tema de la migración, el fin del título 42, hoy con el último minuto de este día, y las previsiones y los acomodos de las fuerzas militares, administrativas, policíacas, migratorias de Estados Unidos para tratar de contener una oleada migratoria que está a su vez en espera desde acá para tratar de ingresar. Y la contención que se ha anunciado también por el gobierno mexicano en la frontera sur con más enviados de la Guardia Nacional. ¿Qué opinas de todo este tema, Víctor? Bueno, me acordé de Arrigo Cohen y con lo que decías, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, lo que debe regir la lengua es el uso. La lengua es un organismo vivo y eso es lo que determina. Yo estoy en contra de las correcciones, salvo en las correcciones del lenguaje escrito, que ahí es determinante porque ahí se fija la lengua. Pero en la lengua hablada es construir, construir, construir y renovar. Pero bueno, vamos al tema de la migración, Julio. Yo quiero empezar ahora por el tema político, ¿no? Lo que de alguna manera es determinante en términos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso, los republicanos hoy, a partir de esta realidad, bueno, fue ayer más bien, a partir de esta realidad, han propuesto nuevas leyes, ¿no? Una es apoyar, digamos, la propuesta de continuar con la construcción de muros, del gran muro que pretendía construir Trump, que ya hemos dicho se construyó de otra manera, pero esa construcción obviamente beneficia a muchos económica y políticamente, ¿no? Hay todo en una industria del armamentismo y de la construcción de muros en el mundo. Lo otro, que es también muy preocupante, es que alientan la posibilidad de leyes donde se establezca de manera válida la formación de grupos civiles para contener a la migración, siguiendo este discurso de invasores. Esto ya lo vimos en años anteriores y esto provoca tensiones enormes, violencia, y es parte de una
conflictiva realidad en la frontera. Lo otro, habría que mirar esta realidad, esta dinámica de la migración en un escenario también distinto, en esos escenarios de las guerras del siglo XXI, ¿no? ¿Y cuál es esta guerra que se da en estos momentos en el ámbito de lo migratorio? Pues ni más ni menos que la guerra del país más poderoso del mundo contra los grupos más vulnerables y precarizados en esta sociedad, que son los migrantes. Eso creo que nos tiene que llevar a reflexiones y a mirar el fenómeno migratorio desde una perspectiva distinta. Lo otro también en el ámbito de lo político, creo que el actual gobierno pues se debate ante tres, no solamente dos, tres posiciones distintas, claras, definidas, y aun que sean tres contradictorias entre sí. O sea, por una parte, no hay duda, y yo lo comentaba la semana pasada, hay más de 25,000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la frontera norte y en la frontera sur que han realizado una labor de contención. Hubo una negociación que provocó la reciente caravana donde se dio paso a muchas de las personas integrantes de esta caravana migrante, pero son 25,000 efectivos, ¿no? O sea, es realmente una fuerza enorme que además se despliega, como lo decía, con inteligencia, con instrumentos militares, con todo lo que esto puede significar. Y hay una segunda posición evidente en el gobierno mexicano, ¿no? Esa posición es la de negociar con el propio gobierno de Estados Unidos inversiones para abatir las causas que generan el problema grave, ¿no? Las causas estructurales. El día de ayer estuvieron en Washington, en la Casa Blanca, Roberto Velasco, que es el jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, colocando esta posibilidad y esta realidad. Y hay una tercera posición lamentable, que es enormemente preocupante, que tiene que ver ni más ni menos que con la corrupción y con estos procesos, lamentablemente, de vinculación entre el crimen organizado y estas fuerzas de seguridad, comenzando por el Instituto Nacional de Migración. Estos son elementos de esta realidad y pasan las tres por decisiones políticas, incluyendo el tema de la corrupción, porque al final de cuentas no podemos explicar lo que ha ocurrido en términos de la realidad migratoria terrible, dolorosa, sin atender a este problema del gran negocio que representa el tráfico de indocumentados en este país. Yo quiero cerrar este comentario recordando a las personas migrantes con las que he tenido ocasión de conversar a lo largo de los años, ¿no? Algunas de ellas, en los primeros años de mi oficio como reportero, pues trabajadores en busca de una mejor vida. Otras de ellas, ya en esta etapa, pues de verdad, resultado de problemas estructurales muy profundos. Temas como la corrupción política en los gobiernos de Centroamérica, temas como el cambio climático, Julio, ¿no? Que está presente en esta realidad, ¿no? Y temas también como la violencia extrema y el reclutamiento por parte de las pandillas de los jóvenes. Esto es parte de una realidad. Y lo otro, obviamente vivimos una crisis migratoria en las ciudades fronterizas de este país y no veo la alternativa de políticas públicas para atender esta realidad. Lo que ha salvado y lo que ha llevado adelante en condiciones de extrema precariedad y sobrevivencia es la atención de los grupos de la sociedad civil, de las casas del migrante, que se han dado a esta tarea, lo mismo en Ciudad Juárez que en Matamoros o que en Tijuana. Bien, gracias. Gracias por esta
todo esto, mira, sigue aquí el análisis gramatical, lingüístico. Ofelia del Sinore dice, exacto, en referencia con lo del graffiti, es lo mismo que ocurre con talibán, querubín y serafín. Son plurales en su lengua original, pero al incorporarse al español se adecuan gramaticalmente. Adecuan o adecúan, se puede usar cualquiera de los dos, por cierto, adecuan o adecúan. Y efectivamente, talibán, querubín y serafín son palabras originalmente hebreas que conforme a la gramática hebrea se usan de esa manera, pero en la gramática española pues decimos talibanes, querubines y serafines. Bueno, luego de este rollo, ni modo, ni modo. Dame chance, Ricardo, de echarme aquí estos rollitos. Claro. Ricardo, ¿cómo ves el tema de la cuestión migratoria, lo que estamos viviendo, lo que se puede venir? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, antes que nada, una disculpa, tuve una falla eléctrica, entonces pues pensé que me habían bajado el switch, entonces... Pues, quisimos hacerlo, pero regresaste, Ricardo, por favor. No, hombre, claro que no. Mira, Julio, este asunto, hoy termina esta medida implementada por Trump, el título 42, con el que se regresaban a los migrantes que cruzaban la frontera por el tema del COVID. Hasta hoy no se ha anunciado una nueva medida, de tal manera que, bueno, se espera, pues ya de hecho está ocurriendo oleadas de indocumentados que quieren cruzar hacia Estados Unidos, y obviamente pues esto pone pues nuevamente ahí en claro la crisis de este problema migratorio que pues no se ha podido resolver. Es un problema con demasiadas causas. Víctor mencionaba el asunto de la situación crítica que viven, la triste realidad de los países centroamericanos con este problema de la migración, con el problema del desempleo, el crimen organizado, obviamente, como un elemento que perturba muchísimo este asunto, porque hay que recordar, hay que precisar que el crimen organizado opera el tráfico humano, es una de sus 25 tipologías delictivas con las que obtiene también ingresos, y obviamente a esto también se suman funcionarios públicos, secretarios de gobierno, jefes de policía en las entidades que, como se ha denunciado, han construido amplias redes para beneficiarse de la necesidad que tiene mucha gente de Centroamérica de llegar a Estados Unidos, y cruzan por Chiapas, entran por Tabasco, por Tenosique, pasan por Veracruz, etcétera, y en cada entidad tienen que pues aportar dinero, es decir, hay cuotas que se establecen. En Veracruz, por ejemplo, hay toda una red policíaca dedicada a la corrupción, a dejar pasar a los migrantes centroamericanos a cambio de fuertes sumas de dinero. Es un negocio que opera en todo el país, y que lamentablemente pues es un gran negocio de funcionarios públicos. Ahora, con respecto a qué va a pasar en Estados Unidos y entre México y Estados Unidos, yo creo que pues se tienen que establecer nuevos acuerdos, y hacer valer los que ya se firmaron. Es decir, hay desde hace 1 año y medio, 2 años, está el ofrecimiento de Estados Unidos de apoyar con inversiones a los países que están en situación de crisis para generar empleos, y que esto a su vez se vuelva como si no una panacea, una solución, pues sí una cortina que frene un poco la migración hacia Estados Unidos. Pero lamentablemente una cosa son las palabras y otras son los hechos, ¿no? Es decir, hasta hoy no conocemos realmente si estas inversiones se han llevado a cabo. Lo que sí sabemos es que, bueno, el presidente Biden, cada vez que Ucrania exige millones de dólares para armas, pues se los mandan y se los aprueban inmediatamente. Pero para el tema migratorio,
pues hasta hoy no conocemos que se haya invertido un solo dólar en Guatemala, en Honduras, etcétera, con el objeto de frenar este problema humano de tragedias, de crisis, que pues del que se vienen quejando permanentemente, pero que tampoco le ponen soluciones a este asunto. Por desgracia, hoy ya con el fin de esta medida del título 42, creo que viene un desbordamiento de la migración que nuevamente pone en evidencia pues la gran crisis del problema migratorio y sobre todo el fracaso hasta hoy de dos países, Estados Unidos y México, que aún no pueden ponerse de acuerdo para buscar soluciones a este tema. Bien, Ricardo. Víctor, pues ahora estamos aquí en la escuelita o en el análisis de algunas cosas. Talibán, por cierto, porque dije yo que eran hebreos los términos de los que estaba hablando, desde luego que Talibán es árabe. Talibán viene del persa talibán, que viene de talib, estudiante, y del árabe talib, buscador de conocimiento. Eso significa talibán y se puede decir también talibana. Y por otra parte, por aquí nos dicen acerca de, ¿y qué me dicen de campus y campuses o campi en lo concerniente a universidades? Lo correcto es campus, que es el conjunto de instalaciones o edificios pertenecientes a una universidad, palabra originalmente de latín, muy popularizada en Estados Unidos, pero es campus en singular y en plural. Bueno, luego de este chorito mareador, Víctor Ronquillo, pues llega el momento de entrar al postrecito con lo que quieras agregar, por favor, Víctor. Bueno, hablando ahora sí que hablando del lenguaje, yo creo que tenemos que pensar sobre la forma en que nos referimos a determinados fenómenos sociales, ¿no? Mira, en el tema migratorio, por ejemplo, se habla mucho del asunto de los encuentros. Ahora dicen encuentros. El gobierno de Estados Unidos habla de que ha habido más de 2 millones de encuentros en el último año de personas migrantes con agentes de la Border Patrol. ¿Saben lo que son esos encuentros y cómo hay que llamarlos? Pues son ejercicios represivos brutales, realmente brutales, ¿no? En donde desde el racismo y la xenofobia se actúa con el ejercicio del poder y las armas. El gobierno mexicano y el discurso de muchos funcionarios ligados a estos temas habla de personas rescatadas, ¿no? Es para morirse de risa, francamente. Personas rescatadas, pues se rescataron a 118 personas de varias casas en las que se tenían capturados por traficantes de indocumentados. Ningún rescate, ¿no? Son detenciones arbitrarias. Y volviendo a hablar claramente, ¿no? Centros de detención migratoria, estaciones migratorias, cárceles para migrantes, ¿no? Es decir, estos ni siquiera son eufemismos, son usos del lenguaje para confundir, para generar una versión distinta, trastocada, de realidades que nos remiten a temas opresivos, ¿no? ¿Y qué podemos decir de cómo se ha apropiado buena parte de lo que consideramos la oposición a este gobierno y también la derecha conservadora de temas como libertad, de la palabra solidaridad y Salinas de Gortari, ¿no? O sea, habría que hacer una reflexión y ver cómo Alito Moreno habla de democracia o cómo las personas involucradas en este asunto del cártel inmobiliario, que es evidentemente la operación de una mafia política, se dicen perseguidos políticos y se dicen víctimas, cuando las verdaderas víctimas son personas que sufrieron la pérdida de su casa, su departamento, cuando el terremoto de 2017 a 2 cuadras de donde yo vivo, y además sufrieron la pérdida de seres queridos. O sea, es verdaderamente preocupante cómo el poder
y los medios de comunicación ligados a ese ejercicio del poder tergiversan la realidad a partir de las palabras y obviamente a partir también de la utilización, y eso ya es un tema mucho más amplio, de la utilización y la edición de las imágenes, Julio. Creo que es una reflexión con la que yo cerraría mi comentario diciendo al pan pan y al vino vino. Bueno, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, en esta emisión que combinó la mesa de seguridad con la evocación de sopa de letras de tu paisano Sí, Jorge Claro, Saldaña, claro. Sí, nacido sí, en sí. Banderilla, Veracruz, ¿te acuerdas que sí, cómo hacía no, Sí, don Jorge, sí. extraordinario personaje. Maestro, maestro, ¿no? maestro, siempre recordado, Sí, sí. cómo no, bueno, un señor, la verdad, muy polémico, muy polémico. Me gustaba su humor ácido, Hey, este, en aquel programa que tenía en Canal 13, ¿no? De Cafeteando, algo así. sí, sí, sí. Este, y creo que en una ocasión le bajaron el switch porque dijo algo así como en el hipotético caso de que exista la Secretaría de Educación Pública. Eran los tiempos en los cuales la crítica, hoy hay un desbordamiento de la Sí, crítica, hoy es más, todo mundo dice lo que quiera, como quiera, y si hay voces moderadas, mesuradas, la gente, el público a veces se enoja, no, no, hombre, queremos que haya definición y todo, pero en aquellos tiempos hacer crítica era difícil y los grandes maestros como Jorge Saldaña, como el propio maestro Granados Chapa, que sí. luego ahora hay quienes leen las columnas y dicen, oye, pues las columnas no eran tan duras, ¿no? Pues es que era lo que se podía y era mucho lo que se alcanzaba a hacer criticando y señalando. En fin, Ricardo, postrecito. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario, es un temita cultural. Leí hace unos días algo que me llenó mucho de emoción. Este, Saber que próximamente, es posible que este año, en la casa del escritor austriaco Stefan Zweig, que está ubicada en la cripta de los capuchinos, en Salzburgo, Austria, pues fue comprada por el dueño de la Porsche apenas hace como un mes y medio, y anunciaron que va a ser abierta al público como un espacio para las bellas artes. Es decir, esta casa que fue emblemática a principios del siglo XX, donde Zweig escribió sus grandes biografías, grandes novelas, al lado de su esposa Frederica Zweig, con la que posteriormente se separó y se casó con su secretaria, Lot Altman, con la que se suicidó en 1942 en Petrópolis, Brasil. Esta casa permaneció por mucho tiempo en manos de un empresario austriaco, y finalmente hace un mes y medio la vendieron, la casa, la compró este empresario de la Porsche, y ahora la van a convertir en un espacio cultural. ¿Por qué es extraordinario el asunto? Porque resulta que la casa donde vivió exiliado Zweig en Petrópolis, Brasil, esa casa era de particulares, y un seguidor de Zweig, que cuando Zweig estuvo en Brasil en los años 40, este personaje era un niño, y Zweig visitó la escuela donde estaba estudiando la primaria, y entonces este niño, alumno de quinto año, se quedó impresionado con la presencia, la sabiduría de Zweig, y a la vuelta de los años, yo creo que por ahí del 2005, 2006, él se abocó a contactar a todos los amigos de Zweig que estaban todavía vivos en Europa. Logró contactar a varios y juntó una suma considerable. Compraron la casa de Petrópolis y la volvieron un centro cultural que hoy está abierto al público, donde están muchas pertenencias de Zweig. Pero faltaba la casa más importante, donde vivió más tiempo, que es la de Salzburgo, que pues como lo mencioné hace un momento, estuvo pues, mucho tiempo en manos privadas. Es una casa muy grande, que pues no se podía entrar. Yo tuve la oportunidad de conocerla, pero pues a través de las rejas, ¿no? Porque
En realidad no había acceso. Leí un artículo de Mario Vargas Llosa, por cierto, con un dato equivocado. Decía, aquí donde vivió Zweig, uno de los escritores más traducidos del mundo, en aquel tiempo ya no existe absolutamente nada. Lo único que hay son unas placas metálicas que recuerdan al escritor y a su esposa, que están colocadas en el piso, y en efecto están las placas, pero la casa sí existe, ahí está la casa. Lo que pasa es que no había acceso, y ahora por fortuna habrá acceso, yo creo que en unos 6 meses. No se va a remodelar, se va a mantener, hasta donde leí, la fachada original, todo lo más original que se pueda, y pues afortunadamente esto se va a volver un espacio cultural que hacía muchísima falta, porque siendo Zweig originario precisamente de Austria, pues no tenía un espacio dedicado a las bellas artes que hubiera sido propiedad suya. Ahora esta casa será este espacio para escritores, músicos, poetas. Es un gran proyecto, y es lo que quería compartir con ustedes y con el público. Ricardo, muchas gracias por este postrecito. Víctor y Ricardo, yo creo que a la próxima le ponemos mesa de seguridad lingüística y literaria, porque hoy hemos tenido un espléndido asomo también a asuntos de esa índole. Entonces, Víctor, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para ambos y para el público que nos ha escuchado. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias. Abrazo para ustedes también. Pasen buen fin de semana y gracias al público que nos ha seguido en esta casi hora. Sí. Nos faltan 8 minutos para las 3. Casi hora, así es. Gracias, Ricardo. Gracias. Y Víctor, hasta pronto.